Gusto poder hablar un poco sobre salud mental, así que estoy a las órdenes. Vos sabés, licenciada, que siempre que llega esta fecha lo hablamos, lo abordamos este tema. Y hoy estaba diciendo, quiero abordarlo un poco desde otro punto de vista, en el sentido siguiente. Resulta que quienes vivimos en un entorno con personas, podríamos también ser quienes detectamos que hay un problema en nuestros pares del entorno con su salud mental. Y ahí es lo que viene la pregunta, ¿qué hace uno o qué puede hacer uno cuando se da cuenta de que hay un problema tal vez de depresión, de ansiedad, de pánico, de, de encierro? ¿Cuál es la actitud que debe tomar una persona que pueda detectar esta situación en su par? Sí, es una pregunta clave y muy importante. Este año justamente cuando se estaba abordando en Septiembre Amarillo se habló mucho cambiar Ujú. la retórica, empezar a hablar de lo que nos pasa. Entonces yo me pregunto y digo, o tiene que haber también un saber escuchar. Siempre decimos cuando sucede algo, una situación ya muchas veces grave, decimos ¿por qué no habló? Porque yo estoy aquí, pero cuando llega la hora de la verdad es importante hacerse esa pregunta de decir, ¿estoy listo o estoy lista para abordar el problema ajeno desde el problema del otro, no desde mi punto de vista? ¿Qué es lo que quiero decir? Muchas veces tenemos la tendencia de juzgar ciertos comportamientos, actitudes o decisiones que el otro toma, porque el otro siempre va a ser diferente a mí. El problema, como aborda la otra persona, tiene mucho que ver con esa persona y no tiene que ver conmigo ni cómo yo lo enfrento a esas dificultades. Entonces, muchas veces o queremos desafiar a esa persona o retarle o criticarle diciendo, no es posible que te pongas así por esa razón, por ejemplo. Y sin embargo, hay que entender un poco qué padece y por qué padece esa persona. Entonces, la primera pregunta para que podamos nosotros tener la capacidad de abordar el problema con el otro es, yo creo que mirar un poco el problema desde el punto de vista, respetar ese problema desde el punto de vista del otro. El primer paso. El primer Empatizar. paso que sí, nos falta. La empatía es algo que está carente en estos tiempos porque o estamos deprisa o no tenemos mucho tiempo o lo que sea y queremos resolver, pero ya. Y para la salud mental es importante hacer un poco esa pausa. Ese es otro aspecto que quiero enfatizar también de hacer un poco un tiempo, parar un poco, dar ese tiempo especial al otro, hacer que el otro tenga esa posibilidad de poder expresarte sinceramente lo que le está pasando, porque estamos todos muy deprisa, entonces hay como una forma, una mirada también, creo que poco efectiva hacia el otro que puede ser alguien muy cercano o alguien que uno aprecia. A veces uno ya se da cuenta, entonces creo que otro aspecto que también tenemos que hablar un poco hoy, hablando un poco de prevención de salud mental, es darse ese espacio, ese tiempo, esa pausa, para que podamos mirar qué pasa a nuestro alrededor y podamos pasar la mano al otro. Claro, ahora, licenciada, ¿cuáles son las más frecuentes o los síntomas? A ver, no quiero decir síntomas. ¿Cuáles son? No sé si son patologías o cómo podemos dividir Mm. este tema de depresión, ansiedad, pánico, encierro. ¿Cuáles de todo esto son los más frecuentes según las consultas que se hacen? Bueno, siempre comienza con un grado de ansiedad. Ujú. Si vamos a hablar un poco de prevención, yo podría decir cómo enfrentamos la vida hoy, ¿sí? Mm. Cómo pensamos, cómo enfrentamos, por ejemplo, una carga de estrés, cómo resolvemos los problemas, con qué tipo de circunstancias puedo lidiar o no lidiar, qué tipo de amistades tengo, qué tipo de sustancias estoy consumiendo, cómo me estoy alimentando, hago actividad física o no, descanso lo suficientemente. Entonces esto como es una base principal para que podamos estar listos para afrontar las adversidades, porque eso existen, las dificultades existen y no lo podemos evitar. Ahora, básicamente primero tenemos que tener esa predisposición o esa, la vida un poco ordenada sería la vida
vida un Ujú. poco, sí, organizada. Entonces, uno ya podría afrontar de una forma más positiva una situación que le puede generar una carga de ansiedad importante, que es lo más frecuente. La ansiedad es lo primero que aparece ante una situación cuando una persona no puede resolver algo o le sobrepasa una situación que no estaba planificado, ¿verdad? Entonces, nosotros entendemos también el mundo actual, lo que nos toca y las complicaciones que tiene. Entonces, esto que yo decía, la base de la organización de la vida está un poco comprometida. Y viene la ansiedad y posteriormente se va agravando y se desencadena en otras, como por ejemplo la depresión, que también es algo muy común hoy en día. Ahora, licenciada, este hecho de consultar a un psiquiatra, a un psicólogo, sigue siendo un tabú porque como no es una cuestión física lo que te está agobiando, consultar a un psiquiatra, a un psicólogo, la gente lo considera como una, a ver, ¿cómo puedo decir? Yo no estoy loco, es la primera reacción, Sí, ¿verdad? sí. Siempre aclaro que las personas que están ya con un trastorno importante o loco, como se dice comúnmente, Ujú. por ejemplo, un psicólogo ya es más difícil que pueda ayudar en ese momento, en ese cuadro. O sea, que estoy diciendo que una persona que va al psicólogo es una persona muy cuerda, es una persona sobre todo muy responsable. Tiene una capacidad para tomar conciencia sobre su estado y también para hacerse cargo de ello. O sea, estamos hablando de una persona sumamente sana y coherente, el que busca ayuda psicológica, ¿verdad? Entonces, es todo lo contrario de lo que piensa la persona. No es que esté loco, sino tiene una capacidad para darse cuenta que está necesitando algo y sobre todo puede hacerse cargo de esa situación buscando una orientación externa, porque es difícil ser objetivo con uno mismo. Por alguna razón estamos cayendo en una situación de crisis porque nuestros recursos, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros contamos, ya se debilitó. Entonces necesitamos otros recursos para que podamos enfrentar eso. Y bueno, entre tantas cosas vienen a veces también, hay enfermedades que vienen de manera progresiva, o sea, se veía venir un estilo de vida compleja, estrés continuo, ambiente laboral poco saludable o familiar, entonces se ve que viene un problema, pero a veces vienen las crisis, que son de un momento a otro, Ujú. inesperado totalmente y nada más nos sobra estar listos y si no tenemos esa capacidad, asistir al profesional, porque también hoy por hoy nosotros estamos listos para atender en casos de urgencias que anteriormente no se consideraba solamente una medicación, pero hoy por hoy también es la orientación o es la ayuda psicológica en casos de urgencias psicológicas. Licenciada, nos decía que el abordaje de los problemas de salud mental y que tiene que ver con suicidio y demás, aparentemente está cambiando el paradigma. Antes se quería, no te digo esconder, pero evitar hablar de esto porque aparentemente era una mecha que se encendía para quienes Ujú. estaban propensos a esto. ¿Se cambia ese paradigma? Se cambia porque es importante, se puede salvar vidas prestando atención al otro o escuchando al otro y que sobre todo la persona que está padeciendo alguna dificultad pueda hablar a tiempo, pueda contar lo que le pasa, porque eso puede hacer que cambie su mirada sobre el problema que está teniendo. Una persona que está en crisis muchas veces tiene una visión de túnel, como se habla, Ujú. una sola solución. ¿Cuál es? De repente la vida no sirve, no vale, y eso es todo lo que está maquinando en la mente. Entonces, al hablar con la otra persona, puede que cambie su parecer. O sea, es necesario que pueda hablar con otro, ya sea una persona de confianza o un profesional, para que pueda modificar ese pensamiento, y eso va a hacer que también cambie o piense que hay otras alternativas, no solamente esa visión de túnel. Ujú. Por eso hoy por hoy se habla mucho del poder hablar, de poner en palabra el sufrimiento. Entiendo. Ahora, licenciada, ¿qué, qué implica visitar a un psicólogo? ¿Qué implica consultar con un profesional de salud mental? Y lo quiero esto hacer de manera descriptiva porque, repito, hay personas que lo tienen todavía como un tabú. ¿Y qué implica ir junto a una psicóloga, a un psicólogo para consultar?
En realidad, el objetivo importante que uno tiene que entender no es precisamente ir a recibir una consejería, porque esa Ujú, es otro error, porque muchas personas dicen, yo sé luego cómo vivir, no necesito que alguien me diga lo que tengo, cómo voy a hacer. Y en realidad no es una consejería lo que hacemos ujú, los psicólogos. Preparamos un ambiente para que la misma persona pueda hacer un insight, le llamamos, o sea, es un término que está en inglés, pero es como que se te caiga la venda, es como preparar un ambiente de escucha para que la otra persona pueda darse cuenta. ¿Sí? ujú. Entender y hacer que sea consciente esa situación que no está entendiendo claramente, por eso se le escapan las vías de solución. Entonces es más bien ir a entenderse a sí mismo, es abrirse al otro, pero para entenderse a uno mismo. Ese es el objetivo principal de ir al psicólogo, propiciar ese ambiente para que el otro pueda hacer su clic y pueda entender lo que le está pasando y pueda encontrar vías de soluciones más prácticas para su vida, porque todos tenemos herramientas. Lo que nos pasa muchas veces es que se nos pierden esas herramientas. Entonces, a veces necesitamos del otro para que podamos reorientarnos. Bueno, licenciada, eh, últimamente se habla, y esto lo venimos hablando ya 3 años seguidos, que post pandemia se tiene más consecuencias en la salud mental. Según tu criterio y según seguramente alguna estadística que manejas, ¿esto sigue en ascenso o la gente logró mitigar más el impacto post pandemia? Coincidentemente con la pospandemia, y creo que la vida actual hace que aparezcan muchísimos más necesidades de atención en salud mental. Justamente he visto en la zona de Cabo Azul la cifra, eh, cuántas atenciones se están Sí. haciendo. Es probable que también la gente se esté animando más a buscar ayuda. Es probable también considerar que la vida actual esté mucho más desafiante y también hace que también existan más dificultades. Y coincidentemente con el tema de la pandemia, por el hecho de que eso generó justamente la crisis que yo decía, de repente vino algo que no estaba pensado, no estaba calculado y desarrolló en muchas personas muchas desestabilidades. También hay una coincidencia y hay una realidad. Como yo decía, para tener salud mental es un bienestar general. Entonces, mirando un poco en forma general, las cosas no, hay muchas necesidades y crisis y situaciones que uno vive y eso hace que también cada vez esté más debilitado el ambiente. Te tengo que decir que está en aumento siempre Ujú. las necesidades. Bueno, licenciada, te agradezco siempre por tus explicaciones tan claras y entendibles y gracias por estar en estas fechas tan importantes porque si bien es cierto, de esto se debe hablar en todo tiempo, tenerlo enmarcado en un día especial creo que hace que tenga más fuerza, así que te agradezco por eso. Muchas gracias a ustedes, a las órdenes. La licenciada Felisa Álvarez hablando acerca de salud mental.